dos elementos o dos estructuras. Una es los arqueofaringios y las otras las prominencias faciales. Los arcofaringios antes los denominaban arcos branquiales, pero debido a que las branquias son solo de los peces, así el esqueleto de las branquias sean los mismos arcos que tenemos nosotros. Sin embargo, nosotros no poseemos nunca branquias. Por eso se cambió el término a arcofaringios, porque la mayoría de las estructuras van a derivar en elementos de la cara inferior y de la faringe. Pero tengamos en cuenta que los arcos branquiales de los peces son elementos esqueléticos formados por piezas que están a los lados de la cabeza y el cuello de los peces y que soportan las aberturas que son las branquias, donde se hace el intercambio gaseoso. Entonces, el aparato branquial de los peces es el mismo aparato faríngeo de nosotros. Inicialmente los peces carecían de mandíbulas, por lo tanto, en realidad, la boca, aquí no está dibujada, pero la boca no está dibujada porque no tenía componentes. La boca no tenía esqueleto. Lo único que había era una base craneal y una abertura del sistema digestivo. Pero posteriormente, los arcos que sostenían las branquias de los peces primitivos, agnatos, uno de esos arcos se transformó en las dos mandíbulas, la mandíbula superior y la mandíbula inferior. Entonces, de los arcos branquiales que sostienen esos elementos, uno de esos elementos se transformó en lo que conocemos como mandíbulas. El segundo arco va a ser parte en todos los organismos vertebrados del sistema yoideo, es decir, del sistema de huesos yoides y todo lo que implica eso en relación a la laringe, faringe y lengua. Entonces, nosotros los tetrápodos, por supuesto los mamíferos son tetrápodos, ya tienen mandíbulas y van a formar dos elementos esqueléticos. En los agnatos primitivos tenemos un encéfalo similar al de todos los demás vertebrados, pero no poseen elementos estructurales de la boca. La boca es una abertura sin esqueleto. Lo primero que ocurre es la aparición de una separación clara entre lo que es el sistema nervioso cefálico de la boca y la nariz. Y aparece el paladar primario. En realidad, el paladar primario es la base del cráneo modificada. Y luego aparece el primer arco branquial, que se transforma en mandíbula superior, que para nosotros es el maxilar, la mandíbula inferior, que es la mandíbula. El segundo arco se transforma en el aparato yoideo. Entonces, los peces natoscomados o con mandíbula poseen al menos dos piezas, pueden ser más, pero en los reptiles, por ejemplo, la mandíbula no es un hueso,
En los reptiles la mandíbula son 6 huesos, articulados entre sí. Pero no importa el número de huesos, ya sea maxilar o mandibular, forman 2 estructuras que se llaman mandíbula superior y mandíbula inferior. Y aquí la representación del pez macroscopado con mandíbula ya y los elementos asociados, y aquí una cabeza fetal humana donde están los elementos de este arco y los arcos subsiguientes, donde no tenemos elementos respiratorios porque nosotros no poseemos branquias, pero sí elementos que derivan de esos arcos. Por lo tanto, el sistema faríngeo de cualquier vertebrado, pero incluidos nosotros, por supuesto, tiene un arco, que es el elemento esquelético que deriva de la cresta neural. Posee un nervio de cada arco, y ese nervio es un par craneano, o una rama de un par craneano. Posee una arteria que corresponde a los arcos arteriales aórticos. Son 6, son pares, un lado derecho y un lado izquierdo, y la mayoría de los primeros arcos van a desaparecer o sus remanentes no son fáciles de identificar. Posee músculos branquioméricos, así se llaman, referidos al arco. Pero el músculo, ojo, el músculo deriva del mesodermo. No deriva del arco en sí, pero la cresta neural del arco modifica ese mesodermo y lo vuelve músculo. Tenemos ectodermo por fuera, piel, tejido celular subcutáneo igual, y por dentro endodermo. La mayoría del sistema conjuntivo de la cabeza es cresta neural. Y eso incluye estructuras como el oído, el ojo, la cavidad nasal. Esa es la razón por la cual los vertebrados actualmente son considerados o que tienen una característica que no tiene ningún otro organismo, y es la cresta neural. La cresta neural es lo que permitió a los vertebrados formar la cabeza compleja que tiene. Aquí hay dos fotos sobre una branquia, el arco que sostiene la branquia, y esto aquí, esto es mucosa, es donde ocurre el intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué tenemos nosotros como parte de los mamíferos en ese sistema faríngeo? Lo primero es que la parte cefálica del intestino está relacionada con ese sistema. Y aquí tengamos en cuenta, el intestino anterior da origen al sistema digestivo y al sistema respiratorio. Y originalmente es uno solo. Y por supuesto, al estar en relación con todos esos sistemas, que después los podemos identificar en el embrión, en el feto y en el niño y en el adulto, tenemos que tener en cuenta que el sistema faríngeo de nosotros va a dar origen a muchas estructuras. La faringe primitiva, aquí la tenemos en rojo, es parte del sistema digestivo que está en rojo aquí, la parte cefálica del sistema digestivo, y podemos, y actualmente en embriología
el intestino primitivo antes se denominaba anterior, medio y posterior, actualmente son 4. Intestino faríngeo, intestino anterior, intestino medio, intestino posterior. La razón es porque el intestino faríngeo es el que más se modifica inicialmente. ¿Y hasta dónde va? Hasta el sitio donde sale la laringe. Donde se origina la laringe, que es laringe, tráquea, bronquios, etc. Hasta ahí se denomina intestino faríngeo. Ahora, el intestino anterior, el intestino faríngeo, llega a la boca. Como vamos a ver, la boca es un espacio delimitado por las prominencias faríngeas y el primer arco faríngeo, pero está cerrada inicialmente y está cerrada por una membrana, que es la membrana bucofaríngea. La membrana bucofaríngea es una membrana de endodermo sin mesodermo. Pero rápidamente esa membrana se va a romper y va a comunicar el intestino con el exterior del embrión. Entonces, los tejidos del sistema faríngeo, ya los mencioné parcialmente. El ectodermo da origen a la piel, a un par craneano y por supuesto la cresta neural. Y aquí la cresta neural está formando el esqueleto. Tiene un componente del mesodermo, que ya lo mencioné, los vasos sanguíneos, que originalmente son 6 arcos aórticos, derecho e izquierdo, y los músculos branquionéicos. Ojo, los músculos son del mesodermo, pero son inducidos por la cresta neural. Y el endodermo, que por supuesto es la mucosa de la faringe y así en términos más generales del intestino. Y eso incluye toda la mucosa de la cavidad nasal, el oído medio, la laringe, la tráquea, los bronquios, y de ahí para abajo, esófago hasta el ano. En este esquema es un corte, es el dibujo de un corte frontal de un embrión. La parte superior aquí, esto es el prosencéfalo con los 2 diencéfalos, que es la vesícula óptica, y el encéfalo. Inicialmente es una sola vesícula, pero se va a expandir a los lados. Y aquí tenemos la faringe, cortada de frente. Y ustedes ven acá, primer arco, segundo arco, y así hasta el sexto arco. Aquí está ya desprendiéndose la yema tráqueo-bronquial, que corresponde a la laringe, tráquea, bronquios, etc. Entonces tenemos ectodermo. Ojo, el ectodermo es lo externo y es lo interno. ¿Por qué? Porque el cartílago es ectodermo. El tejido conectivo es ectodermo. El mesodermo da origen a los vasos sanguíneos, parte del tejido conectivo asociado a esos vasos sanguíneos y los músculos. Y el endodermo que tapiza por dentro la faringe. Es un epitelio respiratorio en algunos sitios, pero por supuesto varía
según el segmento y según el sistema. No es que modifique los músculos, sino que la cresta neural por señales moleculares le indica al mesodermo que hay en el arco que se transforme en un músculo, en un músculo específico. Sí, todos los arcos. Yo otra aclaración de una vez que me hicieron la pregunta. Ustedes van a ver que todos los libros de embriología hablan de 6 arcos. No son 6. No hay 6 arcos. Hay 5. Y el 5 nunca lo nombra. Los arcos. El 5 se perdió. Desapareció de los vertebrados tetrápodos. Pero ¿qué pasó? Que los demás están y dan origen a lo mismo que los peces, a estructuras cerebrales. Entonces se habla de 6 arcos, pero en realidad falta el quinto. Nosotros no tenemos quinto arco. Pero se siguen denominando primero, segundo, tercero, cuarto y sexto. Y el quinto no existe. Y aquí un esquema donde podemos observar los elementos que acabo de mencionar, y aquí en cada arco hay una arteria, un cartílago y un nervio. El nervio corresponde a un par craneano o una de las ramas de un par craneano. La arteria a un arco aórtico y el cartílago, por supuesto, cada arco tiene un cartílago específico. Entonces, el aparato faríngeo lo puede considerar uno como la parte del arco propiamente, por dentro la bolsa, que es esta extensión hacia afuera o una proyección hacia afuera de la parte interna de la faringe, y la hendidura, que es un hundimiento de la parte superficial. Entonces, la hendidura y la bolsa, como ustedes ven aquí arriba, el ectodermo y el endodermo se ponen uno junto al otro y producen la llamada membrana. Sin embargo, tengamos en cuenta, solo hay una membrana, la membrana timpánica. En el resto, las membranas no se forman o desaparecen. Entonces, el aparato lo podemos describir como formado por un arco que tiene un cartílago, una bolsa que es la proyección hacia afuera del interior y una hendidura que es la proyección hacia adentro del exterior. Y la hendidura y la bolsa le permiten a uno contar los arcos. Y la membrana, donde el endodermo y el ectodermo se juntan y atrapan el tejido conectivo que hay ahí. Pero la única membrana es la membrana timpánica. Las otras desaparecen. Y aquí, al microscopio barrido, lo mismo que acabo de decir. Aquí está el arco. Este es el mesénquima original. Aquí no se ha formado todavía el cartílago. Esto es ectodermo, esto es endodermo. Esto es la hendidura, esto es la bolsa, membrana. Aquí es un corte de la faringe, primer arco, sexto arco allá, y aquí el piso de la faringe. Tengan en cuenta, porque el piso de la faringe va a dar, entre otras cosas, la lengua y la glándula tiroides. Y aquí el esquema del alma, aquí el corte temático, cada arco, la bolsa y la hendidura, la membrana, y aquí dibujados los cartílagos.
Los cartílagos hacen su aparición en el embrión de la cuarta semana. Ya para el principio de la cuarta semana se pueden observar los cartílagos, los arcos haciendo prominencia. Generalmente se alcanzan a ver 4 arcos. El último no se alcanza a ver a simple vista. Pero ya para la quinta semana ustedes ven, los arcos han comenzado a modificarse de tal manera que comienzan a perderse porque se están transformando en diversas estructuras. Acá tenemos cuarta semana, el lado izquierdo, y aquí cerca de la séptima o octava semana. Ven que al final del periodo embrionario ya no hay arcos como tal, pero ya hay cara. Acá al microscopio barrido se le ha dibujado, se le ha coloreado mejor los arcos con diferentes colores. En verde está el primer arco. Ese primer arco tiene 2 componentes, uno de arriba y otro de abajo. El de arriba va a dar el maxilar y el de abajo va a dar la mandíbula. Luego está el segundo arco en el anaranjado, tercero en amarillo, cuarto aquí violeta que no se alcanza a ver muy bien. Entonces, el único arco que tiene un doble componente es el primero, y como ustedes ven, hace parte de la cara. El segundo arco, tercero y cuarto. No se ve el sexto es muy rudimentario. Sin embargo, las células de ese sexto hacen parte de la estructura de la faringe y van a dar origen a la laringe en su parte inferior. Porque, como vamos a ver acá, esto es cara, es la prominencia frontal. La prominencia frontal no son arcofaringes, están formadas por otras estructuras que son tejido conectivo, que está asociado con el proceso, y eso se llama la prominencia frontal, pero no tiene que ver con el arco en sí. El primer arco. El primer arco, entonces, tiene un cartílago, que en realidad es un doble cartílago y que proporciona el esqueleto de la boca. En embriología, a la parte superior se le denomina cartílago palato cuadrado y se va a transformar y va a ser reemplazado por los huesos maxilar, malar y temporal. La porción inferior es el cartílago de Meckel, se lo describió, y va a dar origen a la mandíbula, el yunque y el martillo. El ligamento esfero-mandibular. Aquí visto de lado, este es el primer arco, porción superior y la porción inferior. Acá, el dibujo del alma, tenemos la porción mandibular abajo y la porción maxilar arriba. Y en el mismo dibujo, arriba, los huesos a los que da origen cada una de esas partes. Y aquí esquemáticamente, la mandíbula ya formada, el estribo, el martillo y el yunque, y el ligamento acá.
En la anatomía eso se puede observar. ¿Por qué? Porque el martillo y el yunque están asociados a la cresta esfenoidal. Y la cresta esfenoidal, que es una marca en la base del cráneo, presta inserción al ligamento esfenomandibular. ¿Y el ligamento esfenomandibular a dónde llega? Al agujero dentario inferior, a la língula. Y ahí se continúa con la mandíbula. Por lo tanto, es un solo elemento original, el arco. Ahora, ¿cuáles son los elementos? Nervio es el quinto par craneal, pero son 3 ramas del quinto par craneal. Y ya pueden ustedes corregir cuáles son: el maxilar al maxilar y el mandibular al mandibular. Sobra un par craneal. Sí, perdón, una rama del par craneal. Esa rama es la prominencia frontonasal. Es el octávio. Los músculos. Vuelvo y repito, ojo con eso. Los músculos son mesodermo, pero son inducidos por la cresta neural. Y son los músculos masticadores, accesorios de la masticación, tensor del tímpano y tensor del velo del paladar. Y por supuesto, ustedes ya lo saben, todos esos músculos reciben su inervación motora del nervio mandibular. No hay músculos de la prominencia maxilar. Por eso es que el maxilar no es motor. La arteria es el remanente, o el remanente de ese arco es la arteria maxilar interna. El segundo arco el cartílago a veces es denominado cartílago de Richter, que fue el que lo describió. El cartílago va a ser reemplazado por el hueso del estribo, la apófise estiloides, el cuerpo superior y hasta menor del ioides. Y eso anatómicamente es visible. Sencillamente, si ustedes ubican el estribo está encima de la apófise estiloides. La apófise estiloides se extiende hacia abajo y produce el ligamento estilo del dedo. ¿Y a dónde llega el estilo del dedo? Al cuerpo superior y el asta menor del yoides. Acá tenemos en azul ese segundo arco. ¿Cuáles son los elementos? Nervio es el séptimo par craneal. Y los músculos son el platisma, y si es el platisma, son todos los demás músculos de la cara superficial. Todos los músculos de la expresión facial salen de un solo músculo, que es el platisma. El platisma se diferencia en todos los músculos de la expresión facial, pero además hay otros músculos que derivan de ese arco: estiloideo, digástrico, el vientre posterior y el músculo del estribo.
La arteria es poco visible, solo quedan algunas ramas que no son fáciles de observar, que es la arteria ilioidea y la del músculo del estribo. Tercer arco. Primero, el diente anterior, sí. El tercer arco faríngeo es endoideo. Es el resto del yoides. Por lo tanto, da origen al cuerpo inferior del yoides, la lasta mayor. Y lo tenemos en la varilla. Los elementos de ese arco, el nervio, overo paracraniano. Músculo solo uno, el estilo faríngeo. Y el principio de la carótida interna. Da origen a la carótida